Bienvenido a este nuevo video tutorial de Aspen Plus. Destilación. La destilación. La destilación es la operación unitaria de separación más importante en la industria química. Se basa en las diferencias de volatilidad de los componentes de una mezcla e implica dos fases, líquido y vapor. En el estudio del equilibrio líquido y vapor, si tenemos que realizar la destilación de una mezcla binaria de dos componentes A y B, la regla de las fases nos indica que los grados de libertad son 2. A presión constante es fácil encontrar datos tabulados de equilibrio líquido-vapor para sistemas binarios a diferentes temperaturas, en los conocidos diagramas de temperatura-composición. Esto permite fijar las variables intensivas X e Y, es decir, X, la fracción molar del componente más volátil en el líquido, y la fracción molar del componente más volátil en el vapor. También se pueden encontrar los datos de equilibrio gráficamente en los diagramas de equilibrio X, Y. En los diagramas de temperatura, composición a presión constante como el que se muestra en esta diapositiva, se representan las temperaturas frente a las composiciones en la fase líquida y en la fase gaseosa de la mezcla binaria, obteniéndose la línea del vapor o línea de puntos de rocío y la línea del líquido o línea de puntos de burbuja. Para una temperatura concreta, los valores de X, T1, el valor de X sub Y e Y sub Y se llevarían al diagrama de equilibrio. En el diagrama de equilibrio X correspondería a un punto. Decimos que cuando una mezcla binaria se encuentra en estado líquido y la calentamos a esta composición, llegado a la línea de puntos de burbuja, se forma una burbuja que está enriquecida en el componente más volátil en la fase gaseosa. A veces en los diagramas de temperatura y composición nos encontramos con azeótropos. Los azeótropos es cuando se une la línea del líquido con la línea del vapor, y se dice que para esta composición de la mezcla es imposible separar o enriquecer la fase de vapor en el componente más volátil. Antes de realizar simulaciones con los modelos de destilación en Aspen Plus, vamos a ver algunos ejemplos para trabajar con los diagramas de equilibrio. Vamos a empezar obteniendo el diagrama temperatura-composición de una mezcla de agua ácido acético. Empezaremos introduciendo los componentes. Agua, voy a buscar aquí el ácido acético. Aquí está. Bien, ahora le damos al asistente. Introducimos el modelo termodinámico que era el NRTL Hub. Entonces vamos a poner el filtro de todos y aquí buscaremos NRTL Hub. Le damos otra vez al asistente para que tome los coeficientes binarios. Le damos otra vez. Corremos el análisis de propiedades y ya estamos en disposición de obtener
el diagrama temperatura-composición. Para lo cual pulsamos aquí en el botón de binario y vemos los componentes. El diagrama de la mezcla binaria será agua y ácido acético. Representación, la fracción molar se va a variar, en este caso, el componente más volátil, que es el agua, y ya lo podemos correr el análisis. Está bien todo. Y aquí tenemos el diagrama temperatura-composición de la mezcla binaria agua-ácido acético, con las curvas de vapor y las curvas de líquido. Si yo quiero determinar con precisión la temperatura de burbuja de una mezcla, por ejemplo, al 40% de agua, 60% de etanol, pues su temperatura de burbuja serían aproximadamente unos 105,6 grados centígrados. Y si se quisiera conocer la temperatura de rocío de una mezcla gaseosa de agua y ácido acético, pues la temperatura de rocío sería de 108,771 grados centígrados aproximadamente. Pasaremos ahora a obtener el diagrama de equilibrio de la mezcla agua-ácido acético. Una vez realizado el diagrama de equilibrio, volvemos a la pestaña, a la ventana anterior, y de aquí seleccionamos el diagrama de equilibrio X o IX. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo se buscan azeótromos en una mezcla binaria. En el caso concreto, vamos a buscar los azeótropos en la mezcla agua-ácido acético. Para la búsqueda de azeótropos es necesario entrar en el entorno de simulación. Y dentro del menú Home está la búsqueda de azeótropos. En este caso, pues buscaremos los azeótropos que hay en la mezcla binaria de ácido acético y agua. Nos dice que no se ha encontrado ningún azeótropo. En la mezcla de agua ácido acético no hemos encontrado ningún azeótropo. No obstante, vamos a repetir la operación y vamos a buscar azeótropos en la mezcla de etanol-agua. Introducimos los componentes agua, etanol, le damos al asistente, elegimos el modelo termodinámico, que en este caso vamos a elegir el NRTL simple, otra vez al asistente, coeficiente de interacción binario que aceptamos, le damos al asistente, corremos el análisis de propiedades y ya tenemos aquí los resultados disponibles. Ahora, como de lo que se trata es de buscar azeótropos, nos pasamos al ambiente de simulación y dentro del ambiente de simulación la búsqueda de azeótropos. Seleccionamos los dos componentes y le damos aquí a buscar azeótropos. Y aquí está. En este caso
ha encontrado un azeótropo a la temperatura de 78,15 grados centígrados para una fracción de una composición de agua del 0,1048 y de etanol 0,8952. La destilación simple, continua y de equilibrio se puede hacer de dos formas. En un recipiente, a una alimentación que entra en continuo se le aplica calor para subir la temperatura, se forma una fase gaseosa de vapor y otra de líquido que estarían en equilibrio. Esa fase de vapor se pueden condensar luego después para tener destilado. No obstante, también se puede producir el mismo efecto bajando súbitamente la presión. Entonces se suele hablar de destilación súbita o flash a vacío, que se suele utilizar para sustancias sensibles a la temperatura que no se estropeen con la temperatura. En este caso también, las dos corrientes que abandonan la unidad están en equilibrio. Bien, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Una corriente de 100 kilomoles hora de agua y ácido acético a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, de composición 50% en moles de agua, se somete a una destilación flash continua y de equilibrio a una atmósfera de presión y 105 grados centígrados. Calcular los flujos de líquido y vapor que sale, así como sus composiciones. Y utilizaremos este modelo termodinámico. Entonces, se trata de que una corriente que llega a 25 grados centígrados, bruscamente se le va a elevar la temperatura a 105. Entonces se van a formar dos fases, una líquida y otra gaseosa, que van a salir por los extremos del equipo. Una vez introducidos los componentes y haber seleccionado el modelo termodinámico apropiado, vamos a efectuar la simulación. Entonces sacamos el bloque que vamos a utilizar, Flash 2. Vamos a sacar las corrientes de alimentación que les vamos a llamar A. Por la parte superior va a ir el vapor, va V, y por abajo va a ir el líquido que le vamos a llamar L. Con el botón selección doble clic en A vamos a ajustar las condiciones de entrada de la alimentación. Eran 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. El caudal molar eran de 100 kilomoles hora con una composición, fracción molar, de 50% cada uno. 0,5 de agua y 0,5 de ácido acético. Volvemos al menú principal, hacemos doble clic en el bloque y configuramos el bloque. En el bloque, en este caso, se dice que se va a elevar la temperatura a 105 grados y la presión se va a mantener la misma, pues una atmósfera. No obstante, se pueden indicar no solo temperatura y presión, sino también calor y fracción de vapor que queremos obtener. Nosotros lo vamos a dejar en temperatura y presión. Ya lo tenemos. Nos dice que todo ya tiene toda la información. Pasamos al diagrama de flujo para correr la simulación. Y una vez que estén los datos disponibles, pues los vemos con el botón derecho dentro del bloque, resultados, vemos aquí las soluciones. Nos pedía los flujos y las composiciones. Bueno, pues los flujos molares están aquí y las
composiciones tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa están aquí. Pero con una sola etapa de destilación simple de equilibrio no se consiguen separar bien los componentes de una mezcla. Lo suyo sería coger el vapor que está más enriquecido y introducirlo en otra etapa de equilibrio, el vapor que se enriquece más e introducirla en otra etapa de equilibrio, ese vapor condensarlo, parte del condensado devolverlo a la etapa 2 y el líquido de la etapa 2 a la etapa 1 y de la etapa 1 al calderín. Este es un esquema de 3 destiladores en serie con reflujo. La corriente de vapor y líquido está en contracorriente. Solo se calienta en el calderín, primer destilador, donde se realiza la alimentación. Girando 90 grados a la izquierda, el dibujo anterior, se observa que el vapor asciende en un número creciente de etapas de equilibrio, mientras que el líquido desciende. La agrupación de etapas de equilibrio en una columna con enriquecimiento de vapor por reflujo de líquido de una etapa superior se denomina columna de rectificación. Aquí tenemos lo que sería el diseño de la columna de rectificación, donde la alimentación entra en el calderín. En este caso, en la columna mostrada solo se enriquece el vapor. El líquido o residuo sale del calderín casi con la misma composición de partida. Para agotar el líquido en el componente más volátil de forma que salga casi puro, en el más pesado se suele alimentar la columna en un plato intermedio. Aquí tenemos el detalle de lo que sería un plato ideal. Aquí tenemos la columna donde la alimentación se realiza en un plato intermedio y tenemos dos sesiones, uno de enriquecimiento del líquido, del vapor en el componente más volátil y otro el empobrecimiento del líquido en el componente más volátil. Este sería el calderín, este sería el condensador y aquí es donde sería el reflujo. Entre los modelos de columnas de separación en AmpTempFlux que los tenemos en la carpeta de columnas, tenemos estos tres. Dos modelos aproximados. El DSTW, conocido también como modelo corto, es un modelo aproximado que utiliza este método. El DIS es otro modelo aproximado que utiliza otro método. Y finalmente el RAT o modelo riguroso. Además de para una destilación se puede emplear para modelar absorbadores, strippers, destilaciones reactivas, etc. Este modelo realiza balances de materia, balances de entálpicos, etcétera, etcétera, etcétera. En los modelos de columna de separación de AmpTempFlux, la numeración se realiza. El plato número 1 es el condensador, que está en la cabeza, y la numeración va decreciendo hacia el fondo de la columna. La alimentación se puede hacer por encima o por debajo del plato de alimentación, y con esto se evita el cálculo del flash de la corriente. Especificaciones: número de platos, tipo de condensador y de hervidor, y condiciones de operación. Dos condiciones: relación del reflujo y ratio destilado-alimentación, por ejemplo. Platos de alimentación y de salida y perfil de presiones, o al menos presión en cabeza y pérdida de carga. La operación: si hay reciclo, es mejor especificar ratio destilado-alimentación que cantidad de destilado producido. Bueno, vamos a realizar una simulación con el modelo corto. Se desea separar una mezcla de alcanos según las condiciones mostradas en la figura. Aquí tenemos una alimentación de etano, propano, N-butano, N-pentano, N-hexano con este caudal individual y total que se va a introducir en la columna de rectificación. Se va a producir una fase de vapor que vamos a utilizar un condensador total que va a trabajar esta presión y luego después el condensado parte se retorna
a la columna, en la corriente de líquido, y otra parte en la que se extrae, que es el destilado. Bien, vamos a utilizar una relación de reflujo que va a ser 1,75 veces la relación de reflujo mínima. La relación de reflujo se define como la relación entre el caudal de líquido partido por el caudal de vapor. Caudal de líquido que se retorna partido por el vapor que se saca de la columna. Bueno, y por el fondo sacaremos la corriente de fondo, que estará a esta presión. Se trata de una mezcla multicomponente. Hay que empezar especificando el componente clave ligero y el componente clave pesado. En este caso, el componente clave ligero va a ser el propano y el componente clave pesado va a ser el N-butano. Se desea recuperar el 95% del componente clave ligero y del pesado esta composición. Comenzamos introduciendo la lista de componentes: etano, propano, N-butano, N-pentano, N-hexano. Y seleccionar el modelo termodinámico, que en este caso va a ser la ecuación de estado Payne-Robinson. Ya tenemos el resultado disponible. Podemos pasar al ambiente de simulación. Una vez en el ambiente de simulación, en la carpeta columna, sacamos el modelo termodinámico, el modelo corto, que se llama también DSTW. Y procedemos a introducir las corrientes de alimentación y la corriente de destilado, de alimentación, que va a ser A, y la del destilado D, y la de fondo, que le vamos a llamar B. Ahora introducimos las especificaciones de la corriente de alimentación. Una vez introducido las condiciones de la alimentación, llegamos al flujo principal. Vamos a especificar el bloque. El bloque lo vamos a especificar según un porcentaje de la relación de reflujo mínima que estaba indicada en el enunciado. Ponemos menos 1,75. Tenemos que introducir el signo menos. Seleccionamos el componente clave ligero, que era el propano, la cantidad que queremos recuperar. El componente clave pesado, que es el butano, la cantidad que queremos recuperar. La presión del condensador y del hervidor, y por último asumimos que es un condensador total. Con esto están ya todos los datos necesarios. Podemos pasar al diagrama de flujo y correr la simulación. Ya tenemos los resultados disponibles. Los resultados los podemos ver en el menú principal dentro del bloque en resultados. Como se puede ver, la relación de reflujo mínimo es 3,23. La relación de reflujo actual, que era 1,75, la mínima es 5,66. El número mínimo de etapas es 10, que habría que redondear a 11. El número actual de etapas es 14, y con 7 que había que redondear a 15, porque debe ser
tiene que ser número entero. La etapa de alimentación se produce aquí. El número de etapas que hay por debajo de la alimentación es esta. La cantidad de calor que requiere el hervidor es este. El condensador es este. En este caso que habría que retirar. Y la temperatura del destilado sería esta y la del fondo esta de aquí. Volviendo a la entrada del bloque, en la pestaña de opciones de cálculo encontramos la posibilidad de generar una tabla de relación de reflujo frente al número de etapas teóricas. Podemos ponerle aquí los valores que queremos que nos saque de la tabla. Corremos la simulación. Volvemos al resultado y aquí tenemos un perfil de etapas teóricas y relación de reflujo, que podemos incluso representar gráficamente pulsando aquí, seleccionando relación de reflujo frente al número de etapas, flujo frente al número de etapas, y aquí tenemos la gráfica de la relación de reflujo frente al número de etapas teóricas. Bien, vamos a realizar ahora una simulación con el modelo RAT-RAT o modelo riguroso. Se desea separar una mezcla de alcanos según las condiciones mostradas en la figura, donde se muestran los resultados de una simulación provisional con el modelo corto. O sea, se ha hecho previamente una simulación con el modelo corto, se ha determinado el número de etapas, la relación de reflujo, la etapa de alimentación y el flujo de destilado. Entonces aquí tenemos que la alimentación es líquido saturado que entra a esta presión. Los componentes son butano, pentano, hexano y etano con estos caudales molares, la presión del condensador total, la recuperación del componente clave ligero y la recuperación del componente clave pesado. Una vez introducidos los componentes y seleccionado el modelo termodinámico, en la carpeta de columnas sacamos el modelo riguroso RAT-RAT. Vamos a poner las corrientes. Pasamos a especificar la corriente de alimentación. Como nos dice que la alimentación entra como líquido saturado, en lugar de expresar la temperatura, nosotros vamos a seleccionar aquí fracción de vapor. Pondremos la presión y como es líquido saturado, la fracción de vapor va a ser 0. Aquí los caudales de los componentes de la alimentación. Bueno,
Pasamos a especificar la alimentación. Aquí es importante que dice que la alimentación entra como líquido saturado, luego aquí en lugar de temperatura he seleccionado fracción de vapor y le he puesto 0. Volvemos al diagrama de flujo para especificar el bloque. Entonces, aquí pondremos que el número de etapas es 30, según el enunciado, que el condensador va a ser un condensador total, que el flujo de destilado va a ser de 300 kilomoles hora y que la relación de reflujo va a ser de 1,87. Hemos completado esta pestaña, pasamos esta de aquí. El plato de alimentación, según lo enunciado, es el número 13, ya lo hemos completado. Y en cuanto a las presiones, pondremos que la presión en el condensador es de 70 psi y que se va a producir una pérdida de carga por etapa de 0,1 psi. Bueno, ya tenemos todos los datos, luego podemos correr la simulación. Una vez que hemos corrido la simulación, podemos ver los resultados de las corrientes. Entonces, para el caso del destilado, nosotros necesitamos una fracción molar de butano del 0,999. No se cumple puesto que es 0,976459. Para conseguir las dos especificaciones de diseño, vamos a utilizar la herramienta de diseño de especificaciones que tiene el propio bloque RAFRA. Se encuentra aquí en el bloque especificaciones, diseño de especificaciones, nueva. Le ponemos una descripción, pureza. El tipo es una pureza molar del 0,999. Ya tenemos esto, el componente. El componente es el butano, que está en la corriente de alimentación D. Y con eso tenemos especificado, tenemos un diseño de especificaciones. Pero como hay otro diseño de especificaciones, procedemos de forma similar. Con el segundo diseño de especificaciones, bueno, a este le podemos llamar pureza 2, tipo es una pureza molar también, y como objetivo era 0,001 del componente butano en los fondos. Una vez que hemos definido las especificaciones, tenemos que indicarle a Aspen cómo conseguirlo, para lo cual debemos indicarle qué variable debe modificar para conseguir nuestras especificaciones. Vamos al menú variable. En este caso, la variable que vamos a modificar en primer lugar es la relación de reflujo. Que va a variar entre 1 y 7. La segunda variable que va a variar es
el caudal de destilado que va a variar entre 100 y 500. Corremos nuevamente la simulación y ya tenemos los resultados disponibles. Los resultados de las corrientes, lo podemos ver aquí, que la fracción molar de butano en el destilado es 0,999 y en el fondo es 0,001 prácticamente. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.